Bueno, muy buenos días, el lobito que habla. Estoy esperando unos días más que falten, va el tiempo que me dijo el médico para mi recuperación, o sea, para darme el alta, despacito. Estos días que sale el sol, yo veo mi gato. Hay un gato que va y se queda un rato largo en el sol. Digo, eso es bueno, ¿eh? Esa vitamina es buena. Eso es lo que nos hace falta, por lo menos cuando estamos con las defensas bajas, aparte de tomar unas vitaminas, de estar bien alimentado, de comer mucha naranja, etcétera, para cuidar el sistema inmunológico, todo viene bien. ¿Está? Todo lo bueno viene bien siempre. Lo que viene mal es lo malo, la violencia y todo ese tipo de cosas. Este, Vamos a continuar con la lectura, porque cuando pasan cosas así como las que se está viendo, yo trato, ya dije, estoy tratando de cuidar mi amor propio y ya soy una mujer grande, cuidar mi amor propio y mi salud, ¿no? Que quedó destrozada, me hicieron pomada. Este, Pero bueno, no hacemos nada con hacer maldad a otras personas que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que le hicieron a uno. Entonces las crisis son peligrosas y lo fueron siempre peligrosas. Pero eso es, yo digo, ¿no? Contención falta. Contención eh, para los muy ambiciosos, ¿no? Porque hay una canción que dice, vuela abajo porque abajo está la verdad. ¿No? Esa canción es linda también, que hay que escucharla, porque cuando uno tiene mucha bronca, ¿no? Se puede canalizar de distintas maneras. Se puede canalizar esa bronca por medio de violencia. Y entonces la violencia se junta con otra violencia y se engendra más violencia. ¿Está? Y no conduce a nada, sino a cosas feas que ya ocurrieron en el pasado. Entonces no tendrían por qué volver a repetirse. Y sí, como digo siempre, los culpables de lo que está pasando somos nosotros mismos, todos somos culpables. Si elegimos mal, o sea, yo ya ni eso, porque yo hago caso a lo que dice la mayoría. ¿Por qué no soy quien para ir en contra? Soy una simple ciudadana, profesional, pero una simple ciudadana. Este, entonces, cuando se están viviendo momentos de mucha violencia, no se conduce nada, o sea, no se gana nada con más violencia. ¿Está? Los culpables somos nosotros, todos somos. Si elegimos mal, bueno, vendrá otra persona. ¿Está? Hay que elegir mejor. Hay cosas por modificar, por ejemplo, el voto secreto. Ya con eso es suficiente saberlo. El voto es secreto. ¿Para qué hacer tanto gasto y tanto espamento para decir a quién se va a votar, a quién no se va a votar? Todo ese barullo, eso es espamento, eso es plata nuestra que gastamos nosotros. Es como que nos estamos autocastigando. ¿Está? Hay que, sí, es el momento, yo lo vengo diciendo hace rato, de bajar un cambio. ¿Está? De no favorecer a la violencia. Si hay 3 o 4 locos violentos, no hay que matar a la mayoría, hay que matar, no hay que matar a nadie, yo no estoy de acuerdo con esa cosa, pero eso de que digan hay que salir a la calle, sí hay que salir, pero no engendren violencia. Si tienen ganas de salir dentro de este sistema, está permitido siempre y cuando sea pacífico. Está, y decir, nos equivocamos, bueno, ahora vamos a votar a otro, pero no hay ni qué decirlo, el voto es secreto. Es como renegar de nuestro propio metida de pata, por decirlo de alguna manera. Está, a ver si lo entienden.
O sea, yo siempre hago de cuenta que estoy en la cocina hablando con los abuelos, los hijos abuelos, nietos abuelos. Siempre digo lo mismo, vamos a un kiosco que está lleno, minado de caramelos. Pero nosotros libremente, por derecho propio, por elección, elegimos un caramelo. Ese caramelo que elegimos nosotros nos cae mal al hígado, pese a que lo elegimos nosotros, y vamos a ir al obelisco a dañar a terceros que no eligieron el mismo caramelo o que si lo eligieron se la bancan. Yo no elegí a nadie, ¿no? No, a mí no me cuenten en ese tema porque yo ya no. La vez que. No me cuenten eso, yo ya soy una persona grande. Pero eh, lo que sí estoy a favor de la paz y no de la violencia. ¿Está? Eh, no hay por qué, porque eso no es saludable. Y ya demasiado los que elegimos mal, yo digo elegimos, pero ya saben que yo no elegí, pero los que eligen mal, pero en ese sentido sí, como soy una ciudadana del montón, puedo decir, si elegimos mal algo, somos los culpables nosotros. Entonces, ¿por qué dañar a un tercero? Que no tiene nada que ver con esto de la violencia y todo lo demás, que está trabajando libremente en su empresita, que le costó años de vida tenerla, y por qué ir a dañar a esa persona. Es un tercero que no tiene nada que ver con sus broncas. Tiene las suyas, pero las canaliza laburando, no haciendo lío y dañando. Las canaliza laburando. Entonces, o haciendo deporte, o haciendo terapia, o caminando. Hay muchas maneras de canalizar la bronca. Porque si uno no sabe canalizar la bronca y es violento, va a engendrar, porque así como se juntan, yo más o menos, a ver si puedo con mi opinión, aclarar algo a las personas que están con mucha bronca y confundidas. Se juntan las broncas y también se junta por el otro lado la compasión. O sea, siempre estamos acostumbrados a dos bandos. ¿Está? Por un lado se juntan las broncas y por el otro lado la compasión, la calidez humana, la pulsión desde la bronca y la calidez humana por otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las cosas se suceden con el sentido de lo contrario. ¿Tá? Yo sé que hay gente que tiende más para el lado de la violencia y hay gente que no. Hay gente que es más humana y hay gente que no. O sea, hay tendencias a distintas reacciones. Pero si uno tiene un problema y se da cuenta que hay gente que se agrupa y está en contra de los malos y te quiere ayudar, es problemático. Yo por este lado me abstengo de todo. Sí, escucho y trato de mirar lo menos posible, pero me abstengo de todo. No hago ni contratos por este medio, ni nada. Comparto porque eso es gratis. Pero siempre trato de compartir cosas buenas, cosas que no sean violentas. ¿Tá? Porque ponerse de víctima, usar estos medios para ponerse de víctima, puede perjudicar o bien contribuir a continuar contrarrestando. O sea, es un momento para decir, vamos a quedarnos un poco en el molde, porque estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que las cosas suceden con el sentido de lo contrario. Entonces, usar estos medios para hacerse la víctima o usar estos medios para estar agresivo
estamos enfermando más. Se está enfermando, la sociedad ya está enferma prácticamente. Pero estos medios son fundamentales para hacer bajar un cambio, no para demostrar que tiene odio contra otra persona. Si tiene odio contra otra persona, se va a la justicia. Lo mismo yo no estoy a favor ni en contra de ningún líder, porque en este sistema de la mayoría lo elige la mayoría, así que yo ahí me abstengo, ¿no? Porque soy de la idea que la mayoría se confunde, bueno, se confundió la mayoría y puede elegir sin necesidad de violencia. Pero los que incitan a la violencia, a esos hay que seleccionarlos. Este dice algo por este medio que está excitando, que está incitando a la violencia. Bueno, ahí hay que ir, o sea, bajar un cambio y decir, bueno, por este lado no. Ahí se tiene que encargar los medios, porque no es todo rating. Está bien, si hay un medio que genera mucho rating con cosas malas, también hay que explicar que tienen que bajar un cambio, porque la gente canaliza por este medio las broncas. Por el otro lado están los que se hacen eco, miran algo, dicen esto es injusto, se hacen eco y quieren ayudar. Yo, por ejemplo, agradezco a todos los que quieren ayudarme, pero no, mi problema es privado, tengo profesionales con los cuales puedo hablar y cambiar opiniones. Aparte mi problema es se guía por las leyes locales, se rige por las leyes locales. En ese sentido no. En determinado momento, como todos, he tenido broncas y las he dicho por acá. Pero ya no por mí, porque yo ya soy grande, sino para que hay cosas que explicar a la gente. No, esto no se hace, ¿no? Esto no se puede hacer, porque si vos tenés bronca, no podés por dejarte llevar por la bronca ir a ocupar casas ajenas, ir a saquear o ir a hacer una manifestación, anotarte una manifestación y hacer daño a terceros. Porque ahí nosotros estábamos trabajando, no estábamos siendo vagos, estábamos trabajando. Yo, por ejemplo, ahora, o sea, nosotros nunca fuimos familia de violencia, y ahora lo que estoy haciendo, bueno, cuando puedo, porque hay días que el dolor es muy fuerte, pero ahora ya noto que me está aliviando un poquito. Caminar dentro del distrito y ver, y ya fui viendo que no hay una institución que tenga todo el día. Pero yo era loca de los trámites. Yo era muy, muy jodida en ese aspecto. Por ejemplo, Juan una vez, porque para él eran todos buenos, ¿no? Es que él tenía un corazón grande y pensaba que todos eran igual. Pero no, si se les arrimaban todos, para él todos eran buenos. Entonces un día se eligió un gestor que dejó un tendal a Cambarela, no me acuerdo en este momento el apellido, y yo fui y dije, no, yo voy a buscar un contador. Y fui y busqué un contador, y no solamente, él me acuerdo que me decía, sos la única que me pide los originales, y yo las copias no le dejaba. Yo le dejaba las copias a él y yo me traía los originales. Ahora no sé qué pasó, dejó unos chicos ahí que me hicieron una chanchada bien grande y a mí se me tiene que pasar. Yo soy así. A mí se me tiene que pasar, porque el daño que se me hizo, yo no voy a echar la culpa todo ahí, pero yo no tengo la culpa ni de la crisis ni de nada. Simplemente a mí se me hizo una chanchada muy grande y yo no puedo culpar a nadie. Sí, que no me gusta cuando ponen chicos, criaturas en un lugar y bueno, si hacen una macana tienen que corregirse eso. Pues yo, desde que fui a ese lugar y habían unas criaturas, me tomaron el celular y me pusieron una
clave sin mi permiso, a mí se me desconectó todo. O sea, como que yo no existía más en el planeta. El otro día, eh, con la inteligencia artificial, que también, ojo con eso, ¿no? Ojo. Te puede ayudar como no, porque no deja de ser el poder el que está en el medio. ¿Tá? Yo no sé si ya lo dije en otro video, que pasé por un lugar y vi una camioneta que trabaja para eh, el gobierno, yo digo el gobierno, pero para ciertos municipios, y con publicidades de alta tecnología. Ojo con eso, ojo con eso, ¿está? Porque a su vez ellos, las universidades están regidas, o sea, no sé si están regidas directamente, pero mientras esté la palabra poder de por medio, se mete el poder también en las universidades, y a mí no me pueden decir lo contrario porque yo lo viví. ¿Tá? Entonces, ahí hay que poner hincapié, pero no con más violencia, sino los chicos que estudien. Y que se den cuenta que no se pueden dejar llevar por alguien que te venga a hablar, que podés ser tal cosa. Es todo mentira, te van a usar. Estás estudiando, seguí estudiando, te van a usar. Seguí estudiando. ¿Está? No confíes, y menos en crisis. En crisis no se junten con violentos. Traten en crisis de estudiar, que es un buen deporte para la mente, un buen ejercicio. Cuidar la microbiota cerebral, que la microbiota cerebral ahora la tenemos casi todos infectadas, entonces hay que cuidarla. O sea, cuidarla me refiero a en crisis no hacer caso a los violentos. Como decía hace poquito, vi así de refilón un periodista que decía que mostraba los gritos en el Congreso. Eso es vergonzoso. Y más, yo que sé que, como digo siempre, tuve un Congreso en casa, y eso que hice caso a la magistratura provincial, que no me mueva el intendente y que ceda espacio físico a religiosos por falta de seguridad. Y veo que la seguridad todavía no está. Y en Florencio Varela, pueblo chico, nos conocemos todos los viejos. A mí a veces me asusta porque digo, voy a ver a tal profesional por teléfono y veo la publicidad, falleció fulano, falleció, y digo, uy, qué vieja que estoy. Están falleciendo todos los profesionales que yo quería ir a ver. Falleció fulano, falleció, y digo, entonces yo vivo por milagro, y no solamente que vivo por milagro, que ya estoy de regalo, ¿no? Entonces me tengo que cuidar, porque llegar a viejo y todo achacado no es negocio. Entonces me tengo que cuidar. Y lamentablemente sí. Y profesionales con que yo compartí mi trabajo, o sea, cuando eh, el primer usurpación y saqueo, yo había abierto las puertas a profesionales de todas las universidades que estaban sin trabajo, y después me sacaron todo, y dije yo, bueno, hubo algunos profesionales muy inteligentes que me dejó en la calle, entonces me ajusté a los profesionales oriundos de la zona y a trabajar como hacía siempre, pero con profesionales en ejercicios conocidos de toda una vida y dentro de lo local, porque me habían dejado en la calle. Entonces digo, trabajo dentro de lo local, siendo profesional. Yo no escuché que ningún profesional dejó en la calle a otro profesional, o sea, no me cerraba nada, pero en crisis, hace rato que las estudio, me doy cuenta que pasan cosas tremendas, ¿no? Entonces, lo mejor que hay que hacer, como yo les decía a todos, vayan a ver a profesionales oriundos de la zona. Eso por un lado. Por el otro lado, si no, se van a un tribunal más cercano y plantean la situación. Saben que yo hablo siempre desde el punto de vista de las crisis,
y de la parte inmueble, ¿no? Porque el que dice que sacar un patrimonio y dejar una familia en la calle es saludable, bueno, habría que hacer un análisis psiquiátrico, ¿no? O sea, me aboqué mucho que no se repita lo que me pasó a mí para que no se repita con los abuelos y no puede venir ningún abuelo a decirme, Mari, me dejaste en la calle. Al contrario, cuando yo veía que había peligro, decía, no deja, no me debes nada, deja todo como está y me quedaba en el molde con ese trámite. Porque hay intereses creados en todos lados, ¿no? Entonces, en crisis hay que tener mucho cuidado. Y a los hijos de que quedaron vulnerables porque o a lo mejor perdieron un papá o una mamá, este, les digo lo mismo. Sigan estudiando, sigan con sus vidas y ya se casaron y tienen hijos. Pongan énfasis en la familia y aléjense de la violencia. ¿Tá? La violencia, con violencia no se llega a ningún lado. Ya tenemos experiencias con eso, con ese tema de la violencia. O sea, está todo muy difícil y lo mejor que hay que hacer es, lo mejor que hay que hacer en este momento, la mejor manera de ayudar es ir a hacer un deporte, o si no, si tiene mucha bronca, hacer terapia. Ojo con la bronca de parejas cuando hay hijos, ojo con eso. Hay psicólogos gratuitos, vayan a hacer terapia, digan, me siento con mucha bronca, estoy en crisis, la crisis, las alteraciones que se afectan y vienen desde los medios, me está haciendo mal, estoy en crisis, no me alcanza el dinero, qué sé yo. Hay profesionales de la salud mental que son gratuitos. Entonces se van a una entidad más cercana, a un hospital, y tratan de hacer terapia por ese lado, ¿no? O sea, canalizar las broncas. Porque hay crisis, hay que dejar pasar. Porque el sistema, desgraciadamente, es añejo y cada vez que hay crisis pasan cosas muy feas. ¿tá? Entonces, la mejor manera de ayudar a que la crisis pase es dedicarse uno al amor propio, hacer un deporte, o hacer terapia, o hacer caminatas. ¿Está? Yo ahora es muy difícil, o sea, estoy haciendo caminatas, pero contadas, porque todavía estoy delicada de salud. Pero si no hago dentro de casa, no puedo salir, hago caminata dentro de casa, de un lado para el otro, de un lado para el otro. El tema es o leer un libro, o hacer algo que la mente salga o sea, no se contagie con la violencia, pues se contagia, ¿está? Entonces, arrimarse a personas que no son violentas o a instituciones que a mí me pasó que me arrimé o sea, a instituciones que tienen por lo menos la obligación de hablar de amor, o sea, de paz y no de guerra, y fui recomendada por la magistratura provincial y su amigo, o sea, profesional también, pero la crisis superó todo eso. Entonces me quedé en el molde. ¿m? Pero yo salí a hacer unas caminatas y veo que no hay una institución que tenga todos los papeles en orden, que yo estoy pagando profesionales porque necesitan los profesionales que uno les pague para hacer un tratamiento médico, lo que sea, pero tenés que pedir recibo y si no, si estás en conflicto con las obras sociales, uno tiene que después pedirle a la obra social que le devuelva lo que uno gastó por el conflicto que hay con las obras sociales en crisis, que nosotros no somos los responsables. ¿Por qué?
Porque si no se saben administrar desde el gobierno, los gobiernos que pasan, yo no sé qué es lo que está haciendo porque no, ya vuelvo a repetir, me alejé de todo, pero la mala administración gubernamental en todos los gobiernos afecta a todos, nos afecta a todos. Entonces, si uno se enferma y las obras sociales no funcionan, uno tiene que pedir el recibo cuando te va a pagar de manera particular para después pedirle a la obra social que te devuelva eso, porque vos no sos la culpable de la crisis. ¿Está? Eso quiero que sepan. Ahora, cuando tu institución está bien, no tienen por qué en crisis sacártela. No hay excusa, no hay, menos en Varela que no hay escritura, no hay nada. Y que yo camino, no hay instituciones que esté en regla, que esté en regla, digo, que está soportando las crisis, no es que no esté en regla. O sea, eso es parte de la humanidad también, ¿está? O sea, porque yo esté en crisis no voy a decir no tiene las cosas bien, entonces le hago juicio. ¿Qué tiene que ver? Está soportando la crisis como la estamos soportando todos. No hay que estar, o sea, porque a mí si se me sacaron todo en ese momento asquerosamente, debe ser por bronca o por querer cargo en el poder. Porque se hizo un negociado ahí por cargos en el poder. Por ahí pasaron todos. La mayoría que venía a pedir votos, que tienen altos cargos, pasaron por ahí, por esa esquina. ¿Está? Entonces, no, por eso digo, estamos acostumbrados a que las cosas se suceden con el sentido de lo contrario. Pero también hay que tener un poco de humanidad, ¿no? ¿Cómo? Porque tengo bronca, le voy a... Y aquel laburó como un condenado, pero tiene lo que tiene y yo no tengo, entonces voy y le saco todo. Y arrojo una familia en la calle. No es así. Eso es dejarse llevar por las broncas y hacer maldad. ¿Está? Porque querés un puesto, bueno, ganátelo, pero no haciendo masacre. ¿Está? Y si hiciste masacre y tenés puesto ahora, hacete cargo. Si tenés un cargo, hacete cargo. Eso es simple. Es como 2 más 2 son 4. No digo que la matemática sea exacta, porque por ejemplo, después está en crisis esos que vienen de la oficina, no sé de dónde, y te hacen un análisis de 2 más 2 es igual a 4. Pero hay distintas profesiones. No hay un empresario o sea, que esté justo al día todos los días. Hay maldad de alguien que viene a decir, acá no me cierran los números, te saco la casa. No, pará, anda a hacer los números de tu casa y cada cual con su profesión. Los empresarios siempre estamos no estamos todos los días en cero. A veces, les voy a contar un cuento. Porque la ignorancia es la viveza criolla a todos los niveles. Ojo con eso. Les voy a contar un cuento. Por lo menos para que se den cuenta, ¿no? De las picardías de la viveza criolla que hay, que no tiene nivel cultural. Una vez una persona le suena el teléfono, es el gerente. Le dice, quiero avisarle que tiene, qué sé yo, supongamos en la actualidad, ¿no? 2.000 millones de dólares deudor. Entonces el hombre le contesta, ¿y cuánto tuve la semana pasada? No, la semana pasada tuvo 2.000 millones acreedor. Y yo lo llamé a usted. ¿Me entiende cómo es? Más o menos así. ¿Está? El comercio es diferente, o sea, las empresas son diferentes a una persona que hace numeritos porque se dedicó a hacer numeritos. Andá a hacer numerito en tu casa, querido. Yo siempre me supe administrar, siempre, absolutamente.
Por algo tuve contador y etcétera. Ahora, si después vienen contadores de otro partido político, bueno, no sé, eso es otro cantar. Pero si me hiciste macana, eso se tiene que corregir. Lo que pasa es que yo con criaturas nunca traté. No, no. Las cuestiones patrimoniales, familiares, son delicadas. No se puede confiar en cualquiera. Nadie puede arrancarte el celular y ponerte una clave que se le ocurra. ¿Está? Como si fueras cualquier cosa. Cuando trabajé, soy una profesional de toda una vida. O sea, hay cosas que no se deben hacer. Yo no es que quiera echarle toda la culpa a una criatura, por más que sea contador, un joven contador, no es que quiera echarle toda la culpa, pero bueno, hay cosas que no deben hacerse, ¿eh? A mí me mancharon toda la familia, todo por robarme el patrimonio. Y ahora el otro día estaba hablando con inteligencia artificial y me dice, yo averigüé, usted no tiene nada en su contra. Sí, no sé, lo habrán hecho muy bien, pero mi patrimonio lo tiene un señor con una escritura doble y yo soy la propietaria. ¿Cómo que no tengo nada en mi contra? La estoy viviendo, la estoy masticando. ¿Está? Y tengo toda una trayectoria que se la pasaron por encima de no sé dónde. ¿Está? Por no, iba a decir algo, pero iba a quedar mal. No le contesté así a la inteligencia artificial, pero a veces hay cosas que te descolocan. Usted no tiene nada y no tengo por qué tener algo en contra si yo no hice, o sea, yo no fui a perjudicar a nadie. Lo único que hice fue soportar una crisis con un proyecto que también ese proyecto me lo plagiaron mientras yo no tenía para viajar y vi que bajó un helicóptero en la Universidad de Lomas con mi publicidad y de que después del Colegio de Médicos de Quilmes a Lomas iban y venían todos y cómo se llama y yo no figuraba ni en el mapa pero estaba en la calle. Entonces se tapó todo tan bien, se hace todo tan bien desde el poder, porque total era una muerte más. ¿Qué les importa? Y yo vivo por milagro. ¿Está? Entonces, yo no es con esto que estoy queriendo engendrar violencia, estoy en contra de la violencia. Quiero que sepan todo lo que uno a veces pasa por no estar a favor de la violencia, pero no hay que perjudicar a un tercero. Uno tiene, como decía mi mamá, la vida hay que buscarle la vuelta. Uno tiene que buscar la vuelta a los problemas, pero por el lado pacífico, ¿está? Por eso la mejor manera que hay que hacer en crisis es la mejor manera de ayudar para apaciguar que no haya crisis es practicar el amor propio, ¿no? Respirar profundo, como enseña, practicar el amor propio. Si tienen obra social, un nutricionista no viene mal. Yo lo he tenido y a mí lo que pasa es que me anulé en todos aspectos porque me robaron todo. Pero si no, yo estaría metida en un gimnasio, porque no hay edad para dejar de ir al gimnasio. Está bien que algunos deportes hay cierta edad que hay que cuidarse, estar controlado o no hacerlos directamente, pero estaría en un gimnasio, estaría con un nutricionista, un montón de cosas. ¿Está? Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Mi bronca la voy a canalizar con más bronca? ¿Fomentando por este medio violencia? No es normal eso. Hay psicólogos gratuitos en los hospitales, que bueno, hay que ver de qué parte, en crisis yo les digo la verdad, en crisis traten de fijarse si son profesionales de salud mental de la zona, del lado de qué partido político está,
porque te puede jugar en contra. Yo no entendía nada de política y a mí una compañera de estudio, que le di clase en mi instituto, tiene una, o sea, para martillera, y resulta que me presentó su padrino y era de otro partido político. Bueno, con eso lo digo todo, ¿no? Yo cuando no entendía nada de política, y cuando vi todo lo que se armó, digo, ¿y acá qué pasó? Y lo hicimos por ayudarte. Macana, mamita, los criterios de la ayuda que te pueden dar en crisis, agarrate Catalina. Más vale eh, el, ¿cómo te puedes explicar? Guíate por el sentido común. ¿Yo saben lo que hacía? Eh, no el sentido común en todos los aspectos, ¿no? Porque la mente dispara con bronca, ¿está? Pero ¿qué vas a hacer? Entonces, por ejemplo, está ese dicho que dice, porque los refranes son buenos también. Siempre que llovió paró. Ay, no sé, en este momento no me acuerdo, pero yo me fijaba todos los refranes y y, y me guiaba por ahí, porque la mente de uno dice, porque por ahí viene alguien que se te viene a hacer una palmadita y a contarte eh, todo el mundo color de rosa en crisis, ahí sospechá. Venga de la universidad, que venga a sospechar. Primero tu familia. Pisá con los pies en la tierra. Caminá. Andá al Parque Pereira. Sacate pantalón. Pantalón no es necesario. Te sacás las medias, las zapatillas, las medias y caminás descalza o descalzo por el pasto, ¿no? Entonces, te, ¿cómo te puedo decir? Te impregnás de la naturaleza, tocas la tierra, ¿no? Pisás firme, caminás despacio, después te acostás, bueno, ahora hace frío, ¿no? Pero yo lo hacía en verano, cuando estaba con mucha tensión, mucho estrés. Y después me acostaba en el pasto, respiraba profundo, hasta que me calmaba, ¿no es cierto? Abría los ojos despacito, miraba todas las hojas verdes de los árboles. Yo ahora a mi nieta le enseñé a buscar los pajaritos y aprendió a decir pipí. Y ahora el otro día habíamos salido y veía muchos árboles y decía pipi, pipi, y señalaba con el dedito. Entonces miraba las hojas de los árboles verdes y seguía respirando, después cerraba los ojos, bueno, hasta que sentía que me calmaba. Me levantaba, seguía caminando y bueno, otra cosa mariposa. Entonces uno tiene que controlar la mente, uno tiene que controlar las broncas, ¿está? Y las parejas, porque yo lo que veo que no hay estadísticas, lo que hay es violencia o poder. El poder no tiene lógica, el poder no tiene ética, el poder es poder, ¿está? No tiene ni lógica ni ética, menos en crisis. Y los que están cegados por el poder van a hacer cualquier cosa por continuar en el poder. Y bueno, si lo elige la mayoría, es el sistema. Así es el sistema. A no ser que empiecen a pensar en cambiar el sistema. ¿Está? Yo lo que sé, que la plata con la vida humana no tiene relación, es como el agua y el aceite. Punto. De eso me guío, sé que eso es así. ¿Está? Y menos en crisis. Si en crisis vos te volcás desesperadamente por ganar mucho dinero y tenés facilidad para hacerlo, cuidadito en crisis, cuidadito con tu familia, cuidadito con porque el poder está en todos lados. Yo prefiero, o sea, a mí me hicieron pomada sin comerla ni beberla, o sea, me robaron directamente desde el poder. Y después te dan la opción, o conmigo o te matamos. Así directamente. A mí me dijeron, por ejemplo,
que preferir que ceda espacio físico a líderes religiosos por falta de seguridad, me hicieron papilla. ¿Por qué? Porque se fusionaron políticos con religiosos y ahora yo ya no les puedo llamar líderes religiosos. No estoy en contra de las religiones, esto que quede bien en claro, ¿eh? Pero a mí me hicieron papilla. ¿Está? 5 líderes menciono yo, y los menciono siempre hasta que esto no se arregle. Porque yo amo a mi familia, no tenían por qué haber negociado sin consultar conmigo, porque yo tuve que ir a poner la firmita y después siguieron negociando. ¿Está? Entonces, si no, si se guiaron porque Dios y Dios y Dios, yo creo mucho en Dios, yo no tengo nada en contra de Dios, pero no robo propiedades ajenas mencionando a Dios. ¿Está? Así que esto que me hicieron a mí no tiene sentido, porque yo hice caso a la presidencia de la magistratura, a su amigo Enrique Manuel Lando, que es el padrino de la familia Cetrini, que se congregan en la iglesia del Puente. O sea, yo los 5 líderes religiosos que menciono son 5 líderes religiosos. No es que estoy en contra de la religión, para nada. ¿Está? Pero es muy, muy lindo decir gloria a Dios, pero saben que hay 2 potestades, que por más que Dios sea el dueño de todo el oro del mundo, no tienen que excitar a sus fanáticos para que hagan desastre en terceras personas, ¿tá? Y en alguien que confió, que le cedió un espacio físico, ¿tá? Y que hice de referee entre evangélicos y católicos en plena crisis. Para proteger mi familia y nos dejaron en la calle porque negociaron con el gobierno. No, esas cosas sí que no. Esas cosas sí que no. Pero yo no es que estoy en contra. Y después que te dan a elegir o un bando o el otro. O sea que si yo me pongo a favor de los buenos, se me vienen los malos en contra. Si me pongo a favor de los malos, se me vienen los buenos en contra. O sea, qué sé yo, cada uno es como es. Yo sé que hay gente que se inclina más o sea, que tiene más inclinación para el lado, un poquito más de maldad, ¿no? Digamos, o más frialdad en lo humano que otro. Pero porque hay otros que aguantan más. Pero es lo mismo. En crisis tenés que tener cuidado. Si es como yo que trabajé a nivel institucional, sí, yo me arrimé y eso lo sigo. No es que porque me fallaron a mí voy a decir que no. No, eso lo sigo afirmando. Es preferible en crisis juntarse con personas que aunque sea tienen la obligación de hablar de amor, de paz y no de guerra, de amor y no de odio. Es preferible. Ahora que si ceden un espacio físico en crisis a esas instituciones religiosas y después negocian su propiedad con terceros, bueno, eso ya es otra cosa. Yo no digo que todos hagan lo mismo, pero es un drama que no es, o sea, en este caso no es problema mío. Porque en las iglesias los pastores y los curas no le pueden decir que no a nadie, entra cualquier persona. ¿Está? Y no saben qué cosa tiene en la cabeza. O sea, se puede meter en un bolonqui bastante gordo. Lo único que yo sé es que las iglesias tienen sus profesionales abogados, podían por lo menos haber averiguado quién era la titular, ¿no? Ahí, en ese sentido, estoy muy ofendida. Porque yo tendría que tener capaz un montón de inmobiliarias, varios estudios jurídicos, científicos, educativos. ¿Y qué hicieron con todo eso? Que yo sacándome el patrimonio. Hicieron pomada todos nuestras planificación de vida. ¿Está? O sea, es incalculable, o sea, el daño.
El daño es incalculable, pero aún así me quedé en el molde. Y dije, esto se arregla conversando, porque es institución. Yo tengo violencia institucional y económica. ¿Y por qué todos los demás trabajan de manera, algunos en negro, de cualquier manera? Inclusive la universidad que pedí para Varela. Yo iba y pagaba y a mí no me daban boleta con IVA, ¿eh? Y no creo que se la den a nadie. Porque, o sea, y eso, todo eso está fuera del estatuto y sin embargo, las crisis, eh, hay que ser humano en las crisis, no podés ser un salvaje, dejar una familia en la calle porque quieres un cargo de intendente, de gobernador o de presidente. Está, en esas cosas yo no estoy de acuerdo, pero no por eso fomentar la violencia por estos medios, sino ayudar a que canalicen las broncas porque ponen en riesgo a la familia. Eso es poner en riesgo a la familia. Juan y yo jamás fuimos políticos ni tuvimos una conversación política en casa. Nunca. Contestábamos las crisis con más laburo. Entonces, una familia trabajadora. Después me dediqué al estudio y todo porque yo quería ampliar a mis hijos el panorama, porque yo decía, acá se ven obligados a continuar lo que hicieron sus padres, que no está mal, pero que estudien, decía yo, ¿no? Porque a mí lo que me pasó fue que en mi instituto educativo, cuando en la primer tanda, le abrí las puertas a todos, profesional, pensé que ser profesional es ser bueno, no es sinónimo de bondad ser profesional, ¿eh? Eso lo aclaro, ¿eh? Pero que hay que ser profesional, sí. Hay malos profesionales. Pero yo escuché a un científico en mi instituto, yo tenía charlas con todos los profesionales, analíticos de todo tipo, títulos de todo tipo tengo. Sí lo veo, no lo conozco, pero me acuerdo que en una charla tuvimos y me dijo algo que me marcó, que fue un antes y un después para mí. Y me dijo, para mí lo fundamental es el mejoramiento de la especie. Y ahí me tocó algo. Ahí fue donde yo reflexioné. Dije, ¿por qué mis hijos van a seguir? Que no es malo tener una empresa familiar. No es malo, a mí me gustaba. Pero yo decía, podía ampliar el conocimiento a mis hijos. Aparte, yo me daba cuenta de las cosas que nos pasaron. Fue porque no sabíamos, o sea, no teníamos conocimiento suficiente en lo jurídico, por ejemplo, y nos hicieron pomada. Y aparte Juan era muy confiado y bueno, él los papeles no, él se guiaba por la palabra. Y ahí después yo tenía que estar pagando policía. Y esto no es hablar mal de él, sino del abuso que hay del poder. Porque él era confiado porque él era así. Incapaz. Ni él y yo porque teníamos bronca ir a ocupar un patrimonio ajeno. Incapaz. Ahí estaba lleno de chicos y todos los chicos tenían picardía y jamás se nos ocurriría sacar un diario para ir o difamar a los padres o qué sé yo. No, eso es maldad, ¿no? Hay que tener conocimiento para ayudar y sacar la comisión. Es un laburo, pero no para tener conocimiento para dejar una familia en la calle. ¿Está? Entonces, bueno, pero en las cuestiones de poder pasan esas cosas. Porque los negociados vienen de arriba y bueno, después agarrarte Catalina. El tema es que cuando yo abrí las puertas a todos los profesionales de todas las universidades, ese científico me dijo eso, a mí me hizo un clic. Yo dije, mi especie son mis hijos y ahí puse hincapié en la educación y no estoy arrepentida. Porque mi hijo mayor se recibió y si no hubiese sido por él, mi hijo más chico, o sea que era menor, y yo, estaríamos muertos tirados bajo un puente. Nos salvó la educación. Después que él fue el primer sueldito de profesor que tuvo, ayudó a su mamá y a su hermano con el primer sueldito. Pero no digo esto porque está bien, porque no tenía por qué haberlo hecho.
Está bien, lo hizo porque buena gente, buena persona, porque la familia nuestra fue así. Cuando a mí me dijeron que me querían ayudar y me di cuenta todo lo que hablaban del padre de mis hijos, yo digo, pero espera un poquito, dije yo, ¿viste? Juan no tiene estudio, pero esto está mal. Esto está mal, yo tenía la ilusión de que él siga estudiando. ¿Por qué me hablan tan mal de Juan? Entonces es como que uno tiene, en crisis, tiene que hacerle caso a las chispitas de del sentido común que uno le puede tocar, ¿no? Y darse cuenta, no, acá me están, ¿no? Acá hay algo que no funciona. Entonces empecé a rebobinar como Juan. Si Juan, más corazón de lo que tenía él, era increíble, imposible. A mí me conquistó por ese motivo. ¿Y qué me están diciendo de Juan? Tenía bronca, sí, lógico. En momento de crisis todos tuvimos bronca y todos las pasamos mal. Pero yo sabía que él era incapaz de quedarse con una propiedad ajena. Yo también. Entonces, ¿qué me están diciendo? Entonces empezás a rebobinar y a recordar. Porque en medio de la confusión tenés que acordarte de las cosas lindas que viviste. De cómo superaste ciertas situaciones. De cuando tenías felicidad, qué sentías y por qué te transmitía la felicidad. Y eso guardarlo, lo que tenés en el corazón, los buenos recuerdos, eso sí plasmarlo en el presente. No las broncas que pudiste haber tenido en crisis, sino los recuerdos lindos para los malos en el presente. ¿Está? Y eso te ayuda, a mí me ayuda mucho. Me decían, deja el pasado. Y sí, está bien, dejo el pasado, pero ¿cómo? Escúchame, si me quisieron ayudar, ¿dónde está lo mío? Porque si a mí no me sacaban de casa y yo me quería ir de ahí, tenía con qué venderla, irme a otro lugar. Pero no. ¿Cómo me van a estar hablando tan mal de alguien que yo elegí? Entonces empezás a rebobinar, ¿y quién era Juan? Y Juan era de una familia, venía de una familia sana, profesional. El padre era taxidermista, él era el regalón del papá, que trabajaba con el papá, y qué sé yo, y qué me vienen a poner a la altura del Capone a Juan Carlos. Ahí empecé. Y después cuando ya te avivás que la maldad fue tremenda y que no era cuestión de que si tenés un título sos bueno y si no tenés un título sos malo. Eso es mentira. Hay que estudiar, sí, pero hay que estudiar para ayudar y sacar tu comisión, no para robar con estudio, porque es más fácil. ¿Está? Y tenés que tener estómago para dejar una familia en la calle. Hay que tener estómago, ¿eh? Entonces, todas esas cosas, el sentido común no lo puede perder. Te pueden venir a hablar maravilla, desconfía. Desconfía, te hablan maravilla, desconfía. Vengo de la universidad de no sé dónde, desconfía. Viene otro que no tiene estudio y a querer darte una mano, desconfía. Desconfía de todo en la crisis. Disculpame que sea verdugo, pero seguí tu camino. Cree en vos. ¿Querés estudiar algo? ¿Querés aprender algo? Andá a una institución. Y pase la crisis que pase, te digan lo que te digan, termina tus estudios. ¿Está? Porque desde el poder te van a querer, te ven inteligente y te van a querer enroscar. Tené cuidado. Tené mucho cuidado. Eso es, discúlpenme que sea verdugo, pero eso fue, yo lo digo por experiencia, y no porque Juan haya sido Al Capone, que eso me causa gracia y me da bronca, ¿no? Pero ya las broncas ya con los años uno la deja de lado, pero terminé allí, chicos. Ahí, de allá, terminé acá. Y no es porque no me haya sabido administrar. Me quedé plantada con 3 pesos acreedor. Y no soy política. O sea, mi política fue familiar. Todos somos políticos en algún sentido, pero no gubernamental. Y si pedí la universidad para Varela, la pedí
pero no para que haya política gubernamental adentro de la universidad. Es diferente la política gubernamental a la política educativa. Son cosas diferentes, porque en la política educativa no tiene por qué existir el poder, ¿está? Sino la educación. ¿Quiénes educaron a un político? Viene del Ministerio de Educación. ¿Quiénes educaron a un científico? Desde el Ministerio de Educación. ¿Quiénes educaron a un abogado? Desde el Ministerio de Educación. ¿Quiénes educaron a un ingeniero? Desde el Ministerio de Educación. El poder no educa, chicos. Sáquenselo de la cabeza. El poder lo que quiere es engendra poder. Con un cinismo, algunos más cinismo que otros. Y después, agarrate Catalina. Pero ellos no educan ni tienen ética. El poder es poder. ¿Tá? Esperemos que cambie. Si yo siempre cincho para que cambie el sistema que tenemos, no que no esté a favor de la mayoría, al contrario, estoy a favor de la mayoría, pero tendríamos que tener una facultad de ciencias políticas de aval, porque si a uno le pasa semejante masacre, vos no tenés por qué morir por un político. ¿Qué te dio el político? ¿Está? El político tiene poder. No tenés por qué morir por un político. Si el voto es secreto, votá. Al que te gustó, chao. No tiene ni que saber el vecino. ¿Está? Después, si tenés que hacer una manifestación o querés hacer una manifestación, no jodas a un tercero. Loco, es así de sencillo. Andá a hacerla si te gusta hacer la manifestación, es legal, pero pacíficamente, demostrando que estás en contra de lo que está haciendo el que está de turno, pero no vos en contra de un tercero. No sé si me explico. ¿Está? Bueno, yo quería, no sé si se me hizo largo el tema, pero quería leer un poquito. Estamos con la ciudad antigua, estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma, y vamos por el capítulo 3, la ciudad se forma. La tribu, como la familia y la patria, estaba constituida para ser cuerpo independiente, puesto que tenía un culto especial, del que estaba excluido el extraño. Una vez formada, ya no podía admitirse a ninguna nueva familia. En lo sucesivo no podían fundirse dos tribus o una. Su religión se oponía, pero así como varias patrias se habían unido en una tribu, pudiendo asociarse varias tribus, a condición de que se respetase el culto de cada cual. El día en que se celebró esta alianza, la ciudad fue, poco importa el inquirir, la causa que determinó a unirse varias tribus. Tan pronto la unión fue voluntaria, como impuesta por la fuerza superior de una tribu o por la voluntad potente de un hombre. Lo cierto es que el lazo de la nueva asociación siguió siendo el culto. Las tribus que se agruparon para formar una ciudad no dejaron de encender un fuego sagrado y de darse una religión común. Así la sociedad humana no ha progresado en esta raza a la manera de un círculo que se ensancha paulatinamente conquistando lo próximo. Al contrario, han sido pequeños grupos que, constituidos mucho tiempo antes, se han incorporado unos a otros. Varias familias han formado la patria, varias patrias la tribu. Varias tribus, la ciudad, familias, patria, tribu, hogar, son además sociedades exactamente semejantes entre sí, que han nacido unas de otras por una serie de federaciones. Aún conviene observar que, a medida que esos diferentes grupos se asociaban de ese modo entre sí, ninguno de ellos, sin embargo, perdía su individualidad ni su independencia. Aunque varias familias se hubiesen unido a una patria, cada una seguía constituida como en la época de su aislamiento.
Nada había cambiado en ella, ni su culto, ni su sacerdocio, ni su derecho de propiedad, ni su justicia interior. Algunas curias se asociaron enseguida, pero conservando cada una su culto, sus reuniones, sus fiestas, su jefe. ¿Ven? Miren que estamos hablando de la edad antigua, qué inteligencia que tenían. Está cada uno cada uno su culto, sus reuniones, sus fiestas. Porque hay siempre discrepancia, pero una cosa es discrepar y otra cosa es ser violento. ¿Está? El secreto es no dañar a un tercero. Tenés bronca, canalizarla como sea, pero no tenés por qué dañar a un tercero. De la tribu se pasó a la ciudad, pero las tribus no, por eso quedaron disueltas. Y cada una continuó formando un cuerpo, casi lo mismo que la ciudad no existiese. En religión siguió subsistiendo una muchedumbre de pequeños cultos, sobre los cuales se estableció un culto común. En política siguió funcionando una multitud de pequeños gobiernos y sobre ellos se estableció un gobierno común. La ciudad era una confederación, por eso estuvo obligada, al menos durante varios siglos, a respetar la independencia religiosa y civil de las tribus, de las curias y de las familias, y no tuvo al principio el derecho de intervenir en los negocios particulares de cada pequeño cuerpo. Nada tenía que ver con el interior de una familia. No era juez de lo que en ella ocurría. Dejaba al padre el derecho y el deber de juzgar a su mujer, a su hijo, a su cliente. Por esta razón, el derecho privado, que se había concretado en la época del aislamiento familiar, pudo subsistir en las ciudades y solo se modificó mucho tiempo después. Esta manera de incubarse las ciudades antiguas está atestiguada por algunos usos que han durado muchísimo tiempo. Si nos fijamos en el ejército de la ciudad, durante los primeros tiempos lo encontramos distribuido en tribus, en curias, en familias. De tal suerte, dice un antiguo, que el guerrero tenga por vecino en el combate al que, en tiempos de paz, hace la libación y el sacrificio en el mismo altar. Si nos fijamos en el pueblo congregado durante los primeros siglos de Roma, observaremos que vota por curias y por gentes. Si nos fijamos en el culto encontrado en Roma, 6 vestales, 2 por cada tribu. En Atenas, el